eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración Y mi eterna canción. todo mi interior Es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador. Aleluya. 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 Siempre Aleluya. 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Salvador.
Señor, te damos gracias por tu inmenso amor y tu infinita bondad. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas cada día, Señor, al amanecer que nos amas, nos muestras tu gran paciencia, tu gran amor, tu gran misericordia, y por eso te alabamos, mi Dios. Te damos gracias porque tú eres un Dios de amor. Te damos gracias porque tú nos haces entender, Padre. Confiamos y esperamos en ti, Padre. Confiamos y esperamos en que tú seguirás guiando nuestro camino y que nos vas a hacer andar, Padre, por aquella senda de rectitud, Padre. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que cada día, Padre, pueda seguir reafirmando y confirmando ese llamado y ese ministerio que nos has prestado, mi Dios. Te pido que nos ayudes, Padre, y que cuando tú vuelvas nos encuentres fieles a ti, mi Dios. Que nos encuentres sirviendo como fieles administradores, Señor, de esa gracia que hemos recibido y esa gracia, Señor, que esperamos estar dando en ti, Señor. Bendícenos y guárdanos en tu santo amor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Bueno, ya estamos listos para recibir el mensaje del día de hoy que nos lo va a impartir nuestro hermano Daniel. Voy a suplicar que abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Isaías, capítulo número 7. Isaías, capítulo número 7. Y vamos a leer de manera alternada esta porción de la palabra del Señor en la versión Reina Valera 60, para que Eduardo esté contento y feliz. Isaías 7, del 1 al 14. Cuando la iglesia cristiana se extendió y creció, miraron este pasaje como una referencia al nacimiento de Jesús. Podemos decir que es un anuncio antiguo sobre la Navidad. Voy a explicar que leamos de manera alternada, pero vamos a alternar no los versículos, sino los signos de puntuación. Cada vez que nos encontremos con alguno de ellos, hacemos el cambio. Yo comienzo, ustedes continúan, y así nos mantenemos bien atentos a la lectura. Isaías 7, del 1 al 14, dice así: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam. A ver, ¿listos? Hay una coma ahí, luego, ¿sale? Repetimos: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Ahora nada más lean parejos. Les voy a decir un tip. En las lecturas así en conjunto, en coro, tienes que oír a los otros que van leyendo. No nada más te concentres en tu voz, sino sí lee, pero oye a los otros, y de esa manera así como que ya hacemos clic. ¿Sale? Entonces va de nuevo y ponemos atención a eso. Nos ponemos de pie porque así como que están... Bien, dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá, rey de Israel, pero no la pudieron tomar, diciendo: y se le estremeció el corazón, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Sal ahora al encuentro de Acaz, y sea Jasub tu hijo, en el camino de la heredad del lavador. Guarda, no temas, por el ardor de la ira de Resín y de Siria. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, diciendo: y repartámosla entre nosotros. Por tanto, no subsistirá, porque la cabeza de Siria es Damasco, Resín. Y la cabeza de Efraín es Samaria. Si vosotros no creyereis. Habló también Jehová a Acaz: pide para ti señal de Jehová tu Dios.
o de arriba en lo alto? No pediré. Dijo entonces Isaías, casa de David, sino también lo seáis a mi Dios. El Señor mismo os dará señal juntos. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pueden tomar asiento. Todos tenemos problemas. Mucha gente tiene problemas. Y si no tienes problemas, quiero decirte que vas a tener problemas. Sí, porque la vida es resolver problemas. Alguien dijo alguna ocasión que si no venimos a esta vida a resolver problemas, pues ¿a qué venimos? La vida en cierta manera se trata de eso. Tenemos muchos pendientes, estamos a veces descorazonados, temerosos, preocupados por el futuro, por lo que nos sucede hoy o probablemente nos sucederá hacia adelante. Hay mucha incertidumbre y no nada más en lo personal, también en lo social y en el país, en los lugares donde estamos, a lo mejor en nuestras iglesias o en nuestras familias. Las dificultades son reales. Todo el mundo entero, la sociedad se encuentra convulsionada. Los habitantes del mundo están viviendo o estamos viviendo tiempos de cambio y de mucha crisis. Ahora, esto no es nuevo, siempre ha sido así. En el capítulo 7 de Isaías nos cuenta una de las crisis que tuvo el pueblo de Judá cuando era gobernado por el rey Acaz, hijo de Jotán y nieto de Usías. Se vivía en esos tiempos una inestabilidad política y muy peligrosa. Podemos nosotros en nuestro tiempo sacar algunas enseñanzas de cómo debemos comportarnos cuando estamos en situaciones complicadas. ¿Qué hacer en situaciones difíciles? ¿Qué hacer cuando las cosas nos parecen un laberinto sin salida? El libro de Isaías, capítulo 7, nos muestra una señal ante las malas noticias. Las amenazas pueden ser inesperadas o situaciones que tienen tiempo y de repente hacen crisis y nos vuelven a explotar en las manos la situación. Acaz estaba así. Acaz estaba reinando, era un rey joven, llevaba poco tiempo que había subido al trono. La situación que él estaba viviendo era el resultado de un conflicto antiguo que su padre no pudo manejar. Entonces las cosas se le complicaron y a veces así nos sucede. De repente vienen cosas difíciles, a veces provocadas por nosotros mismos, a veces provocadas por los anteriores. La verdad no importa de dónde vienen los problemas. ¿Qué hay que hacer en momentos difíciles? Ya sea personales o bien cuando en nuestras comunidades, en nuestras relaciones o alrededor de nosotros hay personas que tienen dificultades. Primeramente, lo que debemos de hacer es promover la palabra de Dios, porque Dios va a hablar. Dios siempre está hablando, especialmente en tiempos de crisis. Al leer el pasaje notamos que la palabra de Dios llegó a Acaz en un momento complicado, a través del profeta Isaías. Siempre Dios va a hablar repetidamente en los momentos difíciles. Nosotros decimos, es que no escucho a Dios, no oigo a Dios. No, Dios sí habla. Y habla repetidamente. A lo largo del pasaje varias veces se dice que Dios le manda un mensaje a Acaz. En el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 7, en el versículo 10, una y otra vez, con una insistencia que parecería hasta chocante, Dios va a estar hablándonos en medio de las dificultades. Aún en nuestro intento de decir no, que Dios no me diga nada, porque a veces pensamos así y queremos o no queremos que Dios nos hable, o que no soy digno de que Dios me hable en medio de este problema que yo mismo pude haber causado. Acaz piadosamente dice, no quiero la señal de Dios. Pero Dios va a seguir insistiendo para que sea evidente, no que tú eres necio, no que no somos necios, que lo somos. Lo que Dios quiere hacer evidente cuando constantemente nos habla es que Él quiere ser fiel. Y eso sí destaca un poco más nuestra necedad.
Pero lo que se intenta destacar es que Dios no nos abandona. Por eso debemos de promover, escuchar, oír la palabra de Dios. Lo cierto es que las razones por las que Dios quiere hablarnos es porque quiere salvarnos. Dios quería salvar o quiere salvar a Acaz y a Judá. Su palabra, su revelación, esa verdad que llega a nuestro corazón y nos salva. La Navidad es eso. Dios encarnado, la palabra encarnada, el mensaje encarnado, Dios hablando constantemente y otra vez y de nuevo. Una señal clara de que Dios, en medio de todo lo que estamos pasando, está interesado en ti y está interesado en mí. Ahora, nos habla de manera diferente. El texto dice que fue Isaías con su hijo, una acción simbólica, que era un mensaje. Y luego, del versículo 4 al versículo 6, el estilo es prosa, son palabras así, discurso directo. Y luego, del versículo 7 al versículo 9, es poesía. Y luego pone ejemplos o señales. Dios habla muchas veces, y diría el autor de Hebreos, de diferentes maneras. ¿No lo entendiste así? Bueno, ahora va con palitos y bolitas. ¿No lo entendiste con palitos y bolitas? Ahora va con manzanas, peras, papayas y sandías. Y así sucesivamente Dios va a hablar de diferente manera a nuestro corazón. Con su voz siempre estará insistiendo e insistiendo con las cosas que oímos, con las cosas que nos suceden, con las cosas que ves. Dios también nos habla. Y no hablo solamente de la Biblia o de una predicación o de un estudio bíblico o de un himno. En la cotidianidad, cuando miras a otro sufrir, cuando miras a otro con necesidad, cuando miras a otro con enojo, cuando miras a otro que te decepciona, Dios también te habla. Dios también está. Yo sospecho muchas veces, al menos como se ve, que a los reyes no les gustaba que los profetas fueran a hablarles, que fueran a visitarles. ¿Qué sientes cuando alguien que no pasas te habla o te llama? Dios te está hablando de muchas veces y de muchas maneras. Y sabes, es por gracia. La Navidad es gracia. Dios viene al mundo porque Él quiere venir y mostrar su amor. Dios no nos dejará sin oír su voz. Mayor señal de gracia no puede haber. Dios había hablado muchas veces a su pueblo, y más y cada vez más. Y la mayor muestra de gracia de la revelación de Dios de su palabra es Cristo encarnado, la Navidad. Dios está al tanto y por eso mandó a su Hijo. Dios sabía y sabe que tendríamos problemas y por eso se revela constantemente. Y por eso Él quiere que tú y yo escuchemos claramente la voz de Dios. Yo no sé si cada vez tienes más afinado o tenemos más afinado nuestro oído espiritual para captar así cuando Dios me está hablando. Entonces, en situaciones complicadas hay que promover, escuchar la voz de Dios. Pero no solamente eso, también debemos promover la prudencia. No actuar de manera atrevida, ser paciente. Nuestra respuesta a las dificultades o a veces a las situaciones es muy variada. Reaccionamos según nuestro temperamento, según nuestro estado de ánimo, según nuestra salud. Es más, si notas cuando viene una dificultad o alguna situación, según si es quincena, reaccionas de manera diferente a cuando ya no es quincena. Aun cuando tenemos dinero, reaccionamos diferente ante los problemas. De repente te sientes mal y tienes que ir al médico. ¿Tienes dinero? Vamos. ¿Hay que comprar la medicina? Vamos. Pero si no tienes dinero, al mismo problema, reaccionas de diferente forma. Y muchas veces es de manera equivocada.
Salió Acaz a un estanque para cerciorarse de que el abastecimiento del agua no faltara durante el sitio. Estaba allá tratando de hacer cosas. ¿Por qué? Porque su corazón estaba confundido. Por eso debemos de promover la prudencia, porque nuestro corazón se confunde muchas veces. Las dificultades provocan confusión y provocan desesperación. Dice el versículo 2: en el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín. ¿Y qué dice? Se estremeció el corazón del rey, el corazón de Acaz, y no nada más de Acaz, sino de todo el pueblo. La imagen es muy interesante. Se tiembla el corazón, siente zozobra la mente, los pensamientos se confunden. ¿Y qué crees? Se contagia, porque dice que se estremeció el corazón de Acaz y de todo el pueblo. Estaban preocupados, estaban asustados. Versículo 4: dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de estos reyes. Se infiere que había miedo, tristeza, había falta de fe. Las reacciones ante las dificultades son de diverso tipo. La confusión llevó a Acaz, ¿sabes a qué? A confiar en Asiria. No sé si captamos la idea en el pasaje. El reino de Siria, no Asiria, sino Siria con ese, y el reino de Israel, que estaban al norte de Judá, se habían aliado para luchar contra Asiria. Pero Judá no quiso aliarse con ellos. Entonces Siria y Israel se unieron para pelear contra Judá y entonces lograr que se unieran contra Asiria. ¿Sabes qué hizo Acaz? Fue más listo, porque buscó a Asiria, que era más poderoso que Siria y que Israel. Sí, se alió con el más fuerte, apostó al más fuerte, pero eso no lo debía hacer. Eso lo hizo por confusión. Y a veces nosotros somos así. Diseñamos un plan de salida perfecto, porque estamos confundidos. Si tú tienes un plan de salida perfecto, ten cuidado, porque puede ser resultado de tu confusión. ¿Qué sucedió? Bueno, simplemente que al aliarse con Asiria, y le funcionó, porque los otros lo dejaron en paz, pero quedó comprometido con Asiria a pagar fuertes impuestos posteriormente. La libró de uno, pero no lo libró de Asiria. Y posteriormente, en los días de Ezequías, Asiria estuvo a punto de conquistar el pueblo de Judá. Eso pasa cuando nos confundimos. Perdemos perspectiva también. Por eso debemos promover la calma. Si Acaz ha hecho un trato con Asiria, es porque piensa que Siria y Efraín son más fuertes que Judá. Ha perdido la perspectiva de los problemas que le rodean, porque el reino de Siria e Israel son llamados irónica y despectivamente dos cabos de tizones humeantes. Se asusta Acaz con lo que no se debe de asustar. Isaías sabía que el reino de Siria e Israel estaban en declive. Los mejores tiempos de Israel habían pasado con Jeroboam y con Acab. Habían pasado también los mejores tiempos de Siria con el rey Ben-Hadad. En los tiempos en que ocurre esto, Siria e Israel están totalmente en declive. Eran dos carboncitos que se estaban apagando. Y eso estaba causando miedo a Acaz. ¿Sabes qué pasa cuando nos da miedo? Las cosas grandes y feas. Bueno, las cosas pequeñas y no tan atractivas las vemos grandes y feas. En vez de ver el problema cual debe de ser, vemos el problema más grande de lo que es. Vemos a las personas de una manera más negativa de lo que realmente son.
perdemos perspectiva también de que Dios es fiel. Y podemos ser tentados. Acaz prefirió hacer alianza con Asiria. En 2 de Reyes 16 dice que Acaz hizo lo siguiente para aliarse con Asiria. Fíjate lo que hizo. Vendió la casa de Dios en vez de confiar en Dios. Vendió los tesoros de Dios para aliarse con Asiria en vez de confiar en Dios. En medio de esa situación tan grave, Dios envió un mensaje que recordaba la promesa de Dios a Israel, invitándolo a confiar en la promesa que Dios había hecho al rey David en otro 7:14 muy famoso en 2 de Samuel, cuando Dios le promete a David que tendrá una dinastía eterna. Sin embargo, el monarca desoyó los consejos del profeta, solicitó contra sus vecinos la ayuda del famoso rey asirio Tiglat-Pileser, quien comenzó así vertiginosamente a convertir a Asiria en un imperio mundial. Esta petición dio a los asirios la oportunidad de intervenir contra Israel y contra Siria antes que ellos pudieran organizarse. Pero Judá tuvo que pagar, como ya dije, fuertes tributos a Asiria y a la larga provocó que los asirios invadieran Judá. Nunca hagamos planes cuando estamos confundidos. Nunca hagamos planes cuando estamos en desesperación, porque es muy probable que esos planes sean vender lo que tienes de la casa de Dios en tu corazón, sea perder nuestra identidad de lo que Dios nos ha dado. Entonces, en los tiempos difíciles, la Navidad nos recuerda que en los tiempos difíciles hay que promover la palabra de Dios y hay que ser prudentes y tener paciencia. Por cierto, ¿qué es paciencia? Según aquí una definición que encontré, paciencia es aceptar una situación difícil sin fijar un plazo para que se cumpla. Y en esa situación estaba Acaz. Por último, también hay que promover la confianza. Parecería así como muy trillado, pero creer en lo que Dios nos muestra. Ante esa situación tan crítica, la propuesta de Dios por medio de Isaías es clara y contundente. Aunque sea difícil aceptar, como el rey Acaz, que estaba confundido y con la visión distorsionada, la propuesta es: si no creen y confían en Dios, no prosperarán. En todo el pasaje se nos indica de diversas maneras que incrementemos nuestra confianza en Dios, siguiendo estos pasos. Primeramente, teniendo calma, versículos del 7 por allí. Ten calma. Frente al pánico provocado por la coalición sirio-efraimita, Isaías pide calma porque sus agresores serán destruidos. La promesa exigía que el rey se abstuviera de todo intento político-militar. No alianzas, tampoco guerra, porque con la petición a Asiria lo que se provocaba era que hubiera más problemas bélicos. Ahora, la falta de calma nos empuja a hacer cosas que después traerán peores consecuencias. Dicho de otra manera, con la desesperación y el orgullo de Acaz, se libró de Israel y de Siria, pero quedó sometido a alguien peor. Hay dos cosas que van juntas, que parece que no van juntas. Sí, el miedo y el orgullo. Parecen que no van juntas, pero el miedo y el orgullo se unen. La desesperación y el orgullo de Acaz provocaron una decisión no basada en la fe. Y como se dice por ahí, le salió el tiro por la culata. No temas es una expresión frecuente en la Biblia. Mira, cuando algo te enoja, es muy probable que tengas miedo. Cada vez que te enojas, piensa: ¿a qué le tengo miedo? Y puedes descubrir algunas cosas interesantes. Entonces debemos promover la confianza teniendo calma, pero también asumiendo un compromiso. ¿Qué debía hacer Acaz? Era confiar y comprometerse con Dios. Esperar a que Dios le abriera nuevas posibilidades, pero eso implicaba un compromiso.
no podemos confiar y esperar en Dios si no hay un compromiso de por medio. Nos sucede a veces así. Preferimos comprometer nuestra identidad como cristianos o como hijos de Dios que comprometernos con Dios. Cuando hacemos cosas por desesperación, muchas veces nos brincamos los valores que Dios nos ha puesto para vivir. Y entonces preferimos brincarnos las llamadas de Dios y no comprometernos con Dios. Los versículos 7 en adelante son como un poema, y a veces es como que complicado entenderlo. Voy a leerlo en la NBI para que tratemos de captar un poco cuál es la invitación de este poema, porque es una invitación al compromiso. Fíjate, dice: pero dile además que yo, el Señor Omnipotente, digo, primero, eso no se cumplirá ni sucederá, o sea, la invasión y la destrucción de Judá por parte de estos dos reinos. La cabeza de Siria es Damasco, la cabeza de Damasco es Rezín, pero dentro de 65 años Efraín será destrozado hasta dejar ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Está poniendo, cuando dice la cabeza de Siria es el país, dice, y la cabeza de Siria del país es Damasco, su capital. Pero la cabeza de Damasco es Rezín, su rey. Y luego abajo dice, la cabeza de Efraín, el país, es Samaria, la capital. La cabeza de Samaria es el hijo de Remalías, el rey. Pero falta la otra parte. La cabeza de Judá es Jerusalén. Y la cabeza de Jerusalén es Dios, no Acaz. Es confiar en Dios. Debía esperar confiando en el Señor hasta que Él aclarara la situación y le abriera nuevas posibilidades. La confianza en Dios y en su promesa de salvación implicaba la renuncia a todo intento. Así nos sucede a veces. Debemos nosotros de confiar en Dios en vez de buscar nuestras salidas. Y eso implica ser humildes. Por eso la confianza no puede existir confianza si no hay humildad. Tú no puedes decir que confías en Dios en una situación difícil si muestras actitudes arrogantes. Dios le exige a Acaz que le pida una muestra, y el otro, de una manera muy piadosa, muestra un orgullo terrible. Y los que somos medio religiosos somos especialistas en barnizar nuestro orgullo con un barniz de piedad. Sin embargo, al necio de Acaz, Dios le ordena que le pida señal, y Dios está dispuesto a hacer lo necesario para que Acaz desista de su alianza con Asiria. Pero Acaz dice, no, yo no voy a tentar al Señor, se ufana. No tienta al Señor porque ya hizo acuerdos con Asiria, por eso no tienta al Señor. Sin embargo, Dios le manda la señal y le pide confiar en una señal débil. Acaz está confiando en Asiria y Dios le dice, ¿ves un niño que va a nacer? Espera que ese niño nazca. Una señal débil. Confiar en la presencia de Dios representada por un niño, representada por un recién nacido. El énfasis no está en la mujer, sino en el hijo, en el niño. A esa falta de humildad, Dios anuncia una señal de humildad. Una sencilla joven que tendrá un niño en momentos de guerra. Va a nacer y esa es la indicación que Dios está con su pueblo. La Navidad, el nacimiento de Jesús, un niño en un establo, en un pesebre, en un oscuro y triste rincón de Palestina. Nadie se dio cuenta que nació. Es la señal de que Dios está
con nosotros. A nadie nos gusta estar en medio de debilidades. A nadie nos gusta estar en medio de chiqueros. A nadie nos gusta estar en las limitaciones, pues son las señales de Dios que está con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque si sus señales fueran grandiosas, no confiaríamos totalmente en Dios, sino en esas cosas grandes que Dios nos da. Nuestro Emmanuel, confiar en Jesucristo, aquel que nos ha salvado. Si no confiamos, dice el texto, no podremos permanecer. Así es de que podemos identificar 3 cosas que pueden ser nuestras. Primeramente, nuestras Sirias y Efraínes, es decir, nuestros enemigos y los problemas que vienen. Pero también están nuestras Asirias, es decir, nuestras confianzas equivocadas. Pero también hay un niño que puede ser nuestro. Belén, Jesús, una cruz, una tumba vacía, una Biblia, que parecen cosas débiles, pero son nuestra auténtica confianza. Confiar en Dios no es confiar en las cosas grandes. Confiar en Dios es confiar en las cosas pequeñas que Él nos ha dado, para que para Él sea la gloria y la honra, ni no para nosotros. Que Dios nos bendiga.